Overnight Sunday, a 3.7 magnitude earthquake occurred near the Dead Sea. ¿Y si lo que acaba de pasar en Jerusalén no fuera una coincidencia? ¿Y si este temblor no fuera solo un movimiento de la tierra, sino una señal escrita desde hace siglos? ¿Podría ser este el inicio de algo mucho más grande? ¿Una profecía cumpliéndose ante nuestros ojos y casi nadie lo está viendo? En los últimos días, el mundo ha sido sacudido, pero no solo por un terremoto. Lo que acaba de ocurrir en la ciudad más sagrada del planeta tiene implicaciones que van mucho más allá de lo natural. En este vídeo no verás lo que ya circula por las noticias. Verás lo que muchos no se atreven a decir. Verás por qué esto podría ser la señal que tantos esperaban y otros temían. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte podría cambiar tu forma de entender lo que viene. Nos referimos a manuscritos antiquísimos, a documentos elaborados hace varios milenios que están convirtiéndose en realidad tangible en nuestro año 2025. La velocidad con que todo esto se materializa resulta avasalladora, tan fulminante que aquellos que lo experimentan apenas logran asimilar lo que sus sentidos captan. Mientras las fricciones gubernamentales se entrelazan con acuerdos de armonía fabricados, mientras la comunidad de naciones examina cada gesto con detalle microscópico, Jerusalén, aquel territorio donde transitó el Hijo del Altísimo, donde elevó súplicas y donde entregó su existencia, acaba de experimentar algo que ha paralizado a los expertos en geología y ha provocado escalofríos de expectativa entre quienes estudian los textos sagrados. Y aquí radica lo más alarmante. La gran mayoría de los habitantes del globo terráqueo ni siquiera ha tomado conciencia. Pero en el momento que logres entender lo que verdaderamente se desenvuelve en aquella urbe del Oriente Medio, cuando seas capaz de enlazar los sucesos contemporáneos con las declaraciones proféticas milenarias, tu visión se transformará radicalmente. Vas a comprender que no navegamos por tiempos convencionales. Transitamos las horas finales previas al regreso anunciado. Ajusta tu cinturón, porque lo que voy a desvelarte durante los minutos venideros va a transformar desde sus cimientos tu manera de comprender el cosmos y la temporalidad en que subsistimos. Permíteme iniciar revelándote la primera declaración profética que se está materializando en este momento y que prácticamente nadie está monitoreando. Se relaciona con el protagonismo de Jerusalén en el tablero global. Los escritos de Jeremías en el capítulo 31, 10º versículo, anuncian algo sorprendente: que las poblaciones deben captar la voz divina y transmitirla hasta las orillas más distantes, proclamando que aquel que diseminó al pueblo escogido igualmente lo congregará y lo resguardará tal como un pastor ampara a su rebaño. Este fragmento resulta extraordinariamente exhaustivo. Fusiona tanto el registro histórico como la proyección futura. Relata la dispersión, algo que ya ocurrió y quedó documentado en los anales. Pero simultáneamente relata la reagrupación, algo que pertenece al territorio de lo profético, de aquello que todavía aguarda manifestarse. Este comunicado exige la concentración tanto de hebreos como de no hebreos. Para el colectivo judío simboliza una expectativa, la garantía de que serán reagrupados. Y ahora llega lo que me provoca escalofríos, lo que me roba el sueño durante las noches, lo que está ocasionando que los maestros religiosos en Jerusalén se agrupen en círculos de súplica, derramando lágrimas e implorando hacia las alturas. Lo que voy a exponerte va a conmocionar absolutamente todo lo que pensabas comprender sobre el retorno del ungido.
¿Logras imaginarlo mientras observas esto? El mismo terreno desde el cual se elevó hacia las alturas se está fragmentando de manera literal. El mismo sitio por donde partió es el mismo lugar donde los emisarios celestiales declararon que retornaría de idéntica forma. Ese sitio está convulsionándose. Los aparatos científicos no fabrican mentiras. Las mediciones resultan irrefutables. El temblor se está expandiendo. Pero previo a que el suelo iniciara su estremecimiento, antes de ese instante que ninguno de nosotros logra explicar totalmente, ya se acumulaba una tensión sobre Israel que el planeta intentaba desestimar deliberadamente. No arrancó con sirenas ni con perturbaciones sísmicas. Se inició con la constricción paulatina de la atención planetaria, gubernamental, espiritual, cultural, todo confluyendo hacia una metrópoli que apenas se diferencia en una cartografía. Jerusalén, a pesar de sus dimensiones limitadas, regresó a instalarse en el centro neurálgico de controversias que la exceden enormemente. No existe combustible fósil por el cual batallar. No se encuentran recursos estratégicos que ambicionar, ninguna superioridad militar que valide el empeño. Y no obstante, cada nación con capacidad de influencia persistía rodeándola como insectos hipnotizados por una luminaria cuya esencia no comprenden. Los Estados Unidos procuraron intermediar. Mandatarios emergieron y colapsaron aplastados por la carga que simboliza Jerusalén. Rusia exhibió posiciones. Europa predicó sermones. Las Naciones Unidas la sometieron a debate más que a cualquier otra metrópoli del orbe. Y precisamente como alertó el profeta Zacarías, cada extremidad que procuró alzar esta roca concluyó lastimada. Pero en este año 2025, algo se modificó. La fascinación mundial se tornó más enigmática, más densa, más mística que gubernamental. Una urbe reclamada por el Islam, valorada por el cristianismo y amarrada al judaísmo mediante un convenio ancestral, comenzó a succionar a las potencias mundiales hacia una fricción que se percibe imposiblemente remota. Las conversaciones sobre Jerusalén cesaron de resonar como estrategia de Estado. Ahora resuenan como profecía infiltrándose a través de los encabezados. Y la concentración no se paralizó en la geopolítica. Por todo el orbe, colectivos judíos esparcidos durante centurias, silenciados por generaciones, persistían regresando al territorio de sus ancestros, de maneras que los cronistas todavía batallan por explicar. Jeremías anticipó esto. Dios, congregando a su colectivo desde el septentrión, desde las poblaciones, desde cada litoral y continente. Durante 2 milenios, la dispersión de Israel parecía una narrativa sin oportunidad de retorno. Sin embargo, en 1948 se materializó lo inalcanzable. Una nación parida en 24 horas, exactamente como Isaías cuestionó con escepticismo. Y en estos años más recientes, esa reagrupación solamente se ha intensificado. Clanes etíopes llegando con melodías y sollozos. Herederos indios de Manasés pisando el suelo hacia el cual habían orado durante generaciones. Rusos, polacos, portugueses, brasileños. Algunos descubriendo solamente hace poco que sus antepasados encendían luminarias de Shabbat en la clandestinidad hace siglos, ahora respondiendo a una convocatoria que no logran denominar con exactitud. No era migración, no era estrategia, era una convocatoria, silenciosa, persistente, inconfundible, como si la misma extremidad que los diseminó ahora los estuviera atrayendo nuevamente al hogar. Todo esto constituía el prólogo, la acumulación, las nubes congregándose previo a la tormenta. Y todavía entonces nadie se percataba de que algo mucho más sobrecogedor, algo que robaría el aliento al planeta, ya se encontraba en el margen del instante, aguardando desplegarse.
No conocíamos que la sentencia estaba por concluir, pero el firmamento sí lo conocía. ¿Logras comprender la magnitud de la cronología que acabamos de atravesar? Estamos contemplando el desmoronamiento de 2 milenios y medio de incredulidad. Académicos y escépticos relegaron durante extenso tiempo esta predicción al reino de la fantasía, argumentando su inviabilidad. Pero la época del escepticismo ha concluido. En este momento, en medio de una confluencia de indicios sin antecedentes en la historia contemporánea, lo inalcanzable se está materializando en lo tangible. Observemos minuciosamente y seamos testigos de la realidad. Imagina el Valle de Cedrón. No es meramente un tramo de territorio entre 2 elevaciones, sino el pasillo mudo donde monarcas caminaron alguna vez y profetas alzaron sus expresiones. Este es el valle por el cual David escapó angustiado, retrocediendo desde Jerusalén cuando la deslealtad golpeó su propia residencia, como documenta el segundo libro de Samuel en el capítulo 15. Este es el mismo valle que el Mesías atravesó frecuentemente, desplazándose entre la metrópoli y la pendiente donde solía suplicar. El terreno aquí ha sido observador tanto de angustia como de magnificencia, de insurrección como de restauración. Y hace escasamente unos instantes, ese valle se estremeció. No con el desplazamiento familiar de los temblores regionales, sino con un sacudimiento repentino y brutal que emergió desde debajo de la corteza, como si algo ancestral hubiera sido reanimado. Los aparatos en toda la zona registraron un esquema que desafía cualquier categorización conocida. Ni la reverberación de un impacto distante, ni el desplazamiento de una grieta identificada. Fue una sacudida perpendicular, un impulso profundo hacia las alturas, como si el piso mismo del valle estuviera siendo invocado. Un geofísico experimentado que solicitó mantener su identidad en confidencialidad, porque no logra explicar lo que observó sin provocar represalias, describió la firma de esta manera. En todas mis décadas de trayectoria, jamás he confrontado un pico sísmico que emerja directamente desde las profundidades sin difusión horizontal. Es como si algo impulsara la corteza hacia las alturas desde los abismos, no lateralmente. Eso no se contempla en la naturaleza. Su expresión vocal temblaba al pronunciarlo, y necesito que comprendas que esto no constituía representación teatral. Era pavor, pavor reverente. ¿Qué podría originar tal oleada? ¿Qué potencia eleva piedra y tierra en un parpadeo sin acumulación anticipada? Aquí radica la porción que escasísimos están dispuestos a reconocer públicamente. Esta no constituye la primera ocasión que el Valle de Cedrón murmura alertas. Durante los últimos 3 años, detectores colocados a lo extenso de su longitud han capturado temblores cadenciosos, sutiles, erráticos, excesivamente superficiales para categorizar, según los documentos oficiales. Esos documentos se desvanecieron silenciosamente meses posteriormente. Pero esos temblores no carecían de trascendencia. Constituían los murmullos previos a un ajuste de cuentas, la corteza escuchando la expresión divina, como describió alguna vez el profeta Isaías en el capítulo 29, 6º versículo. Contracciones de alumbramiento, tenues al principio, luego más próximas, más vigorosas, irrefutables. Y ahora, con las poblaciones en fricción y Jerusalén una vez más en el epicentro de la agitación planetaria, el valle que ha transportado las huellas de monarcas se ha convulsionado bajo la carga de algo que todavía no logramos denominar. Acaba de materializarse, y cualquiera que constituya su trascendencia arriba en un instante donde la profecía, la tensión y la historia parecen estar confluyendo simultáneamente. Lo que acaba de sacudir el Valle de Cedrón no es fortuito.
No es casualidad. Es una convocatoria de alerta divina, la alarma del firmamento resonando a través de la corteza. Cuando el terreno bajo el valle ancestral se convulsiona sin advertencia previa, cuando la tierra que transportó las huellas de monarcas se estremece como si fuera agarrada por una extremidad invisible, compañero, debes concentrar tu atención. ¿Logras percibirlo en tu espíritu? Ese peso, esa agitación, esa inquietud sagrada que te comunica que el arquitecto está atrayendo tu concentración por una razón. Y si algo dentro de ti está testimoniando eso, si percibes que el Eterno mismo te condujo a captar este comunicado justo ahora, entonces mantente próximo, mantente vigilante, porque los acontecimientos se están intensificando de una manera que jamás hemos contemplado anteriormente, y no puedes permitirte desviar tu atención. Esto resulta más colosal que encabezados. Esto resulta más colosal que geopolítica. Esto alcanza el flujo mismo de la profecía. Permíteme transportarte a las Escrituras, no para conjeturar, sino para anclar lo que estamos contemplando en la expresión inmutable del Altísimo. Joel, capítulo 3, versículo 16. Capta cuidadosamente. El Eterno igualmente rugirá desde Sión, y los firmamentos y la corteza se estremecerán. Eso no constituye alegoría, eso no constituye poesía. Ese es el Creador viviente, describiendo un instante en que la corteza tiembla, mientras Él se incorpora para evaluar a las poblaciones y amparar a su colectivo. Durante generaciones, maestros religiosos y eruditos han alertado que cuando la tierra alrededor de Jerusalén tiembla de formas que desafían la explicación natural, señala una intervención divina, contracciones de alumbramiento previas a una revelación mayor. Y el terremoto que acaba de emerger a través del valle de Cedrón hace resonancia de esa alerta antigua. El valle donde escaparon los monarcas, el valle que el Mesías atravesó rumbo al Getsemaní, el valle que descansa entre el trono de la metrópoli del Altísimo y la pendiente vinculada a su retorno. Cuando ese terreno tiembla, las Escrituras nos comunican que no carece de trascendencia. Capta esto nuevamente. Los firmamentos y la corteza se estremecerán, pero el Eterno será la expectativa de su colectivo. Esa colisión, la corteza temblando, el Creador desplazándose, no es simbólica, es la firma del día en que Él penetra en la historia humana con potencia inconfundible. Un solo instante, un acto divino, un temblor que marca el umbral de la intervención. Durante centurias, los maestros hebreos han comprendido las expresiones de Joel como apuntando al conflicto definitivo, la congregación de poblaciones, el instante en que desciende la evaluación y emerge la liberación. Y concuerdan en esto. Cuando la corteza que rodea la metrópoli sagrada tiembla de una manera sin antecedentes, la proximidad del Mesías ya no es hipotética, es inminente. No alguna jornada, no eventualmente, inminente, en el umbral, desplazándose, actuando, materializando lo que garantizó. Y las Escrituras vinculan esto directamente con el retorno del soberano. La jornada en que se posicionará nuevamente sobre el terreno de Jerusalén cuando batallee por su colectivo, cuando establezca su reino con una potencia que ninguna población logre resistir. El libro de Hechos, capítulo 1, nos recuerda cómo partió, elevado en las nubes, mientras sus seguidores observaban, auténtico, tangible, perceptible. Y 2 emisarios del firmamento declararon que retornará de idéntica forma. El mismo ser, la misma potestad, el mismo terreno sagrado a la perspectiva. El temblor del Cedrón hoy no constituye la materialización definitiva, pero es una alerta, un recordatorio, un prólogo, un indicio de que las piezas se están desplazando y el soberano se está aproximando más de lo que este planeta está preparado para confrontar.
Lo que se materializó allí no es solamente otro encabezado. Porta las huellas de un simbolismo tan enigmáticamente alineado con varias profecías remotas durante extenso tiempo, creídas concernientes solamente a territorios distantes. Y entre esas alertas proféticas, las expresiones de Zacarías se destacan como una pieza de un rompecabezas más colosal que se está intensificando. La expresión utilizada por Jeremías describe exactamente la condición en que se localizan los hebreos en este día y han permanecido durante aproximadamente 1800 años. Constituyen un colectivo diseminado. Los batallones de Asiria, Babilonia y Roma barrieron uno tras otro el territorio de Israel y trasladaron a sus habitantes al cautiverio. Escasos, si alguno, de las 10 tribus parecen haber regresado del cautiverio asirio. Ni siquiera 50.000 de Judá y Benjamín retornaron del cautiverio de Babilonia, del último y peor cautiverio, cuando el templo fue incinerado y Jerusalén demolida. No ha existido ningún retorno en absoluto. Durante 1800 años, Israel ha permanecido diseminado sobre los 4 rincones del orbe. Como los fragmentos de algún noble navío, los hebreos han sido lanzados de una orilla a otra en todas las corrientes y encallados en piezas fragmentadas en cada litoral. Pero aunque Israel ha sido diseminado, Israel no ha sido aniquilado. Durante 1800 años, los hebreos han persistido siendo un colectivo separado. Sin monarca, sin territorio, sin dominio, pero jamás extraviados, jamás absorbidos entre otras poblaciones. Frecuentemente han sido pisoteados, pero jamás conmovidos de la convicción de sus ancestros. Frecuentemente han sido perseguidos, pero jamás eliminados. En este mismo instante constituyen un colectivo tan distintivo y peculiar como cualquier colectivo en la corteza. Un razonamiento irrebatible contra el incrédulo, una complicación desconcertante para los estrategas, una lección permanente para todo el orbe. Romanos, daneses, sajones, normandos, belgas, franceses, germanos, todos han arribado por turnos a terreno inglés. Todos han extraviado a su turno su distintivo poblacional. Todos se han transformado a su turno en fragmento integral de la población inglesa después del transcurso de unos escasos centenares de años. Pero jamás ha sido así con los hebreos. Diseminados como permanecen, existe un principio de cohesión entre ellos que ninguna circunstancia ha logrado disolver. Esparcidos como permanecen, existe una vitalidad poblacional entre ellos que resulta más vigorosa que la de cualquier población en la corteza. Transites donde transites, siempre los localizas. Establécete donde desees. En territorios cálidos o gélidos, localizarás a los hebreos. Pero transites donde transites y te establezcas donde desees, este colectivo maravilloso siempre permanece idéntico. Esparcidos como permanecen, escasos en cantidad comparados con aquellos entre quienes subsisten, los hebreos siempre constituyen los hebreos. Hace 3 milenios Balaam pronunció: el colectivo habitará solitario y no será contabilizado entre las poblaciones. Hace 1800 años, nuestro soberano pronunció: esta generación no transitará hasta que todo se materialice. Contemplamos estas expresiones hechas realidad ante nuestros sentidos, como documentan Número 23:9 y Lucas 21:32. Pero, por extremidades, ¿de quién se ejecutó esta diseminación de Israel? El fragmento ante nosotros hoy proclama expresamente que fue la extremidad del Altísimo. No constituyeron los batallones de Tiglat-Pileser o Salmanasar, de Nabucodonosor o de Tito. Ellos constituyeron solamente instrumentos en la extremidad de una potencia mucho más elevada.
Fue ese Creador que ordena todas las materias en el firmamento y en la corteza, quien diseminó las 12 tribus sobre la superficie de la corteza. Fue el mismo Creador que extrajo a Israel de Egipto con extremidad elevada y brazo poderoso, y los plantó en Canaán, quien los arrancó desde la raíz y los transformó en errantes entre las poblaciones, como describe Oseas 9:17. ¿Y por qué transmitió el Altísimo este pesado juicio sobre Israel? ¿A qué debemos atribuir esta sorprendente diseminación de un colectivo tan altamente favorecido? La investigación resulta muy provechosa. Marquemos minuciosamente la respuesta. Los hebreos constituyen un colectivo diseminado debido a sus múltiples transgresiones, su rigidez y obstinación, su impenitencia e incredulidad, su abuso de privilegios y descuido de dones, su rechazo de profetas y emisarios del firmamento, y finalmente su negativa a aceptar al soberano como Mesías, el descendiente del monarca. Estas constituyeron las materias que invocaron la furia del Altísimo sobre ellos. Estas constituyeron las causas de su diseminación contemporánea. La vid que fue extraída de Egipto produjo uvas silvestres. El jardinero a quien se le arrendó el viñedo no rindió fruto al soberano del viñedo. El colectivo que fue extraído de la residencia de servidumbre se insurreccionó contra aquel por quien fueron emancipados. Por consiguiente, la furia del Altísimo se incorporó hasta que no existió remedio. Así pronuncia: a ustedes solamente he reconocido entre los habitantes de la corteza, por tanto los castigaré por sus iniquidades, como proclama Amós 3:2. Eliminaron al soberano y a los profetas, y igualmente nos expulsaron. Desagradan al Altísimo y resultan hostiles a todos los hombres en su empeño por impedirnos expresarnos a los gentiles para que logren ser rescatados. De esta forma, siempre acumulan sus transgresiones hasta el límite. La furia del Altísimo ha arribado sobre ellos al término, según Primera de Tesalonicenses 2:15-16. Israel fue diseminado para constituir una alerta perpetua a las congregaciones gentiles. Los hebreos constituyen el faro del Altísimo o pilar de sal para toda la cristiandad y una lección muda y permanente que todos los que profesan reconocer al Creador jamás deben olvidar. Proclaman a todos los cristianos el aborrecimiento del Altísimo hacia el orgullo espiritual y la autojustificación, el colosal disgusto del Altísimo con aquellos que exaltan las tradiciones de los hombres y se apartan de su expresión, el aborrecimiento del Altísimo hacia la formalidad y el ceremonialismo. Si algún hombre anhela conocer cuánto aborrece el Altísimo estas materias, solamente tiene que contemplar la condición contemporánea de los hebreos. Durante 1800 años, el Altísimo los ha sostenido ante los sentidos del orbe y ha inscrito su aborrecimiento de sus transgresiones en letras que quien corre logra descifrar. Esta metrópoli no es terrenal sino celestial y se localiza entre las materias celestiales que el apóstol pronuncia deben ser purificadas por los superiores sacrificios, como menciona Hebreos 4:23. ¿Por qué necesitaba purificación tal metrópoli? No porque fuera impura, sino porque los transgresores iban a habitar en ella y la habrían contaminado de no constituir por el colosal sacrificio, porque la sangre ejecuta dos materias, transforma limpio lo impuro y mantiene lo limpio de ser contaminado. Su utilización en el lugar santísimo no constituía limpiar ese lugar, sino evitar que fuera contaminado por el ingreso del transgresor. Nuestra posesión de esta metrópoli celestial, entonces, se la debemos a la sangre del Cordero, y por consiguiente, Él permanece en el monte Sión y se posiciona en el trono como el Cordero sacrificado, como describe Apocalipsis 5, 6 y 14:1. La Jerusalén terrenal debe ser limpiada de su impureza por la sangre del Cordero.
y la Jerusalén celestial debe ser preservada de la impureza por la misma sangre. Los habitantes de ambas descubrirán que lo deben absolutamente todo a esta sangre. Es la sangre la que inaugura el ingreso y es la sangre la que asegura la posesión eterna para los transgresores. Esta doble eficacia de la sangre la contemplamos igualmente en la circunstancia de los ángeles electos. Es esto lo que los mantiene de colapsar, así como es esto lo que incorpora al hombre desde su colapso. Apreciemos esa sangre que ejecuta tales maravillas. Es sangre preciosa. Oh hombre, no la pisotees. La definición de términos resulta de primera trascendencia en teología, a menos que expliquemos el significado de las expresiones que utilizamos en nuestras declaraciones espirituales. Nuestros razonamientos frecuentemente se desperdician y parecemos como hombres golpeando el aire. La expresión Israel se utiliza aproximadamente 700 ocasiones en la Biblia. Solamente logro descubrir 3 sentidos en los que se utiliza. Primero, constituye uno de los nombres de Jacob, el progenitor de las 12 tribus, un nombre especialmente otorgado a él por el Altísimo. Segundo, constituye un nombre otorgado a las 10 tribus que se separaron de Judá y Benjamín en las jornadas de Roboam y se transformaron en un reino distintivo. Este reino frecuentemente se denomina Israel, en contradistinción con el reino de Judá. Tercero y último, constituye un nombre otorgado a toda la población hebrea, a todos los integrantes de las 12 tribus que emergieron de Jacob y fueron extraídos de Egipto al territorio de Canaán. Esta resulta, con mucho, la significación más común de la expresión en la Biblia. Es la única significación en la que logro localizar la expresión Israel utilizada a través de todo el Nuevo Testamento. Es la misma en la que se utiliza la expresión en el fragmento que estoy considerando esta jornada. Ese Israel que el Altísimo ha diseminado y todavía congregará nuevamente, constituye toda la población hebrea. Ahora, ¿por qué me detengo en este punto? Para algunos oyentes puede parecer mera pérdida de temporalidad y expresiones pronunciar tanto al respecto. Las materias que he estado pronunciando les resuenan como verdades evidentes. Que Israel significa Israel constituye un asunto sobre el cual jamás sintieron incertidumbre. Si esta constituye la mentalidad de cualquiera en cuyas extremidades ha caído esta dirección, permanezco agradecido por ello. Pero desafortunadamente existen múltiples cristianos que no contemplan el asunto con tus sentidos. Por su beneficio, debo detenerme en este punto un poco más. Durante múltiples centurias ha prevalecido en las congregaciones una forma enigmática y, a mi evaluación, injustificable de tratar esta expresión Israel. Ha sido interpretada en múltiples fragmentos de los Salmos y profetas como si no significara nada más que creyentes cristianos. ¿Se han sostenido garantías para Israel? Persistentemente se ha comunicado a los hombres que se dirigen a los santos gentiles. ¿Se han descrito materias gloriosas como reservadas para Israel? Incesantemente se ha comunicado a los hombres que describen las victorias y triunfos del Evangelio en las congregaciones cristianas. Las demostraciones de estas materias resultan excesivamente múltiples para requerir cita. Ningún hombre logra descifrar la inmensa mayoría de comentarios e himnos populares sin contemplar este sistema de interpretación al que ahora me refiero. Contra ese sistema he protestado durante extenso tiempo y espero protestar siempre mientras subsista. No niego que Israel fue un colectivo típico peculiar y que las relaciones del Altísimo con Israel permanecían destinadas a constituir un tipo de sus relaciones con su colectivo creyente en todo el orbe. No olvido que permanece inscrito:
Como el rostro responde al rostro, así el corazón del hombre al hombre, según Proverbios 27:19, y que cualesquiera verdades espirituales que se enseñen en profecía concernientes a corazones israelitas resultan aplicables a los corazones de los gentiles. Quisiera que se comprendiera muy claramente que los tratos del Altísimo con hebreos y gentiles individuales resultan precisamente uno y el mismo. Sin arrepentimiento, convicción en el Mesías y santidad de corazón, ningún hebreo o gentil individual será jamás rescatado. Contra lo que protesto resulta contra el hábito de alegorizar pronunciamientos claros de la expresión del Altísimo concernientes a la historia futura de la población Israel y explicar la plenitud de sus contenidos para acomodarlos a la congregación gentil. Considero que el hábito no permanece justificado por nada en las Escrituras y arrastra tras sí una extensa serie de consecuencias desfavorables. ¿Dónde, me atrevo a cuestionar, en todo el Nuevo Testamento, localizaremos alguna autoridad clara para aplicar la expresión Israel a alguien más que a la población Israel? No logro localizar ninguna. Por el contrario, observo que cuando el apóstol Pablo cita profecías del Antiguo Testamento sobre los privilegios de los gentiles en las temporalidades del Evangelio, tiene precaución de citar fragmentos que mencionan específicamente a los gentiles por denominación. El capítulo 15 de la Epístola a los Romanos constituye una ilustración sorprendente de lo que pretendo comunicar. Frecuentemente se nos comunica en el Nuevo Testamento que bajo el Evangelio los gentiles creyentes constituyen coherederos y partícipes de la misma expectativa con los hebreos creyentes, como señala Efesios 3:6. Pero que los gentiles creyentes logren denominarse israelitas, no logro contemplarlo en ninguna porción en absoluto. ¿A qué logramos atribuir ese sistema suelto de interpretar el lenguaje de los salmos y profetas y las expectativas extravagantes de conversión universal del orbe por la predicación del Evangelio que logra observarse en múltiples escritores cristianos? A nada tanto considero como al hábito de interpretar inexactamente la expresión Israel y a la consecuente aplicación de garantías a las congregaciones gentiles con las que no poseen nada que ejecutar. Los errores más diminutos en teología siempre generan fruto. Jamás el hombre adopta un principio incorrecto de interpretar las Escrituras sin que ese principio genere consecuencias incómodas y coloree todo el tono de su espiritualidad. Oyente, abandono esta porción de mi asunto aquí. Permanezco seguro de que su trascendencia no logra ser sobreestimada. De hecho, una comprensión correcta de esto yace en la raíz misma de todo el asunto hebreo y de las profecías concernientes a los hebreos. El deber que los cristianos deben a Israel como población jamás se comprenderá claramente hasta que los cristianos contemplen claramente el lugar que ocupa Israel en las Escrituras. Previo a transitar más distante, ejecutaré a todos los oyentes de esta dirección una interrogante práctica y clara. Les solicito que consideren con tranquilidad. ¿Qué sentido colocas en expresiones como Israel, Jacob y similares cuando te confrontas con ellas en los Salmos y profecías del Antiguo Testamento? Subsistimos en una jornada en que existen múltiples oyentes de la Biblia. Existen múltiples que escudriñan las Escrituras regularmente y descifran los salmos y los profetas una ocasión, si no 2 ocasiones, cada año que subsisten. Por supuesto, atribuyen algún significado a las expresiones a las que acabo de referirme. Colocan algún sentido en ellas. ¿Cuál constituye ese significado? Ten precaución de que constituya el correcto. Oyente, acepta una exhortación amistosa esta jornada.
Apégate al sentido literal de las expresiones bíblicas y ten precaución de apartarte de él, excepto en circunstancias de absoluta necesidad. Ten precaución con ese sistema de alegorizar y espiritualizar y acomodar que la Escuela de Orígenes introdujo por primera ocasión y que ha localizado un grado desafortunado de favor en la congregación. Al descifrar la versión autorizada de la Biblia en inglés, no coloques excesiva confianza en los encabezados de páginas y tablas de contenidos al principio de capítulos que considero constituir un acompañamiento muy desafortunado de esa admirable traducción. Recuerda que esos encabezados y tablas de contenidos fueron elaborados por extremidades no inspiradas. Al descifrar los profetas, a ocasiones no constituyen ayudas, sino verdaderos obstáculos, y resulta menos probable que ayuden a un oyente que lo transporten por incorrecto camino. Establece en tu mentalidad, al descifrar los salmos y profetas, que Israel significa Israel, y Sión significa Sión, y Jerusalén significa Jerusalén. Y finalmente, cualquiera constituya la edificación que derives de aplicar a tu propia alma las expresiones que el Altísimo dirige a su colectivo antiguo. Jamás extravíes de perspectiva el sentido primario del fragmento. El segundo punto en el fragmento sobre el que propongo detenerme constituye la condición contemporánea de Israel. Los batallones de Asiria, Babilonia y Roma barrieron uno tras otro el territorio de Israel y trasladaron a sus habitantes al cautiverio. Escasos, si alguno, de las 10 tribus parecen haber regresado del cautiverio asirio. Ni siquiera 50.000 de Judá y Benjamín retornaron del cautiverio de Babilonia. Del último y peor cautiverio, cuando el templo fue incinerado y Jerusalén demolida, no ha existido ningún retorno en absoluto. Durante 1800 años, Israel ha permanecido diseminado sobre los 4 rincones del orbe. Como los fragmentos de algún noble navío, los hebreos han sido lanzados de una orilla a otra en todas las corrientes y encallados en piezas fragmentadas en cada litoral. Pero aunque Israel ha sido diseminado, Israel no ha sido aniquilado. Durante 1800 años, los hebreos han persistido siendo un colectivo separado, sin monarca, sin territorio, sin dominio, pero jamás extraviados, jamás absorbidos entre otras poblaciones. Frecuentemente han sido pisoteados, pero jamás conmovidos de la convicción de sus ancestros. Frecuentemente han sido perseguidos, pero jamás eliminados. En este mismo instante constituyen un colectivo tan distintivo y peculiar como cualquier colectivo en la corteza. Un razonamiento irrebatible en el camino del incrédulo. Una complicación desconcertante en el camino de los estrategas. Una lección permanente para todo el orbe. Diseminados como permanecen, existe un principio de cohesión entre ellos que ninguna circunstancia ha logrado disolver. Esparcidos como permanecen, existe una vitalidad poblacional entre ellos que resulta más vigorosa que la de cualquier población en la corteza. Transites donde transites, siempre los localizas. Establécete donde desees, en territorios cálidos o gélidos, localizarás a los hebreos. Pero transites donde transites y te establezcas donde desees, este colectivo maravilloso siempre permanece idéntico. El tercer punto en el fragmento sobre el que propongo detenerme constituyen las perspectivas futuras de Israel. Al adoptar esta rama de mi asunto, percibo que estoy penetrando en la zona de la profecía no materializada. Anhelo ejecutarlo con toda reverencia y con un profundo sentido de las múltiples complicaciones que rodean este departamento de la teología y las múltiples diversidades de opinión que prevalecen sobre él. Pero el siervo del Altísimo no debe denominar maestro a ningún hombre en la corteza. Resulta poco probable que se alcance la verdad,
a menos que todos los ministros pronuncien sus opiniones completa, libre y sin reservas, y otorguen a los hombres la oportunidad de sopesar lo que enseñan. Oyente, por colosales que constituyan las complicaciones que rodean múltiples porciones de la profecía no materializada, 2 puntos parecen a mi propia mentalidad destacarse tan claramente como si permanecieran inscritos por un rayo de luminaria solar. Uno de estos puntos constituye el segundo advenimiento personal de nuestro soberano previo al milenio. El otro de estos puntos constituye la futura congregación literal de la población hebrea y su restauración a su propio territorio. No pronuncio a ningún hombre que estas 2 verdades resultan esenciales para el rescate y que no logra rescatarse a menos que las contemple con mis sentidos. Pero pronuncio a cualquier hombre que estas verdades me parecen claramente establecidas en las Sagradas Escrituras y que su negación resulta tan asombrosa e incomprensible para mi propia mentalidad como la negación de la divinidad del Mesías. Ahora, ¿qué pronuncia nuestro fragmento sobre las perspectivas futuras de los hebreos? Pronuncia que quien diseminó a Israel lo congregará. Esa congregación constituye un acontecimiento que claramente todavía permanece por arribar. No podría aplicarse en ningún sentido a las 10 tribus de Israel. Jamás han sido congregadas de ninguna forma. Su diseminación jamás ha arribado a su término. No logra aplicarse al regreso del remanente de Judá y Benjamín del cautiverio babilónico. El fragmento se dirige a los gentiles, a las poblaciones. La declaración que se les ordena ejecutar resulta a las islas del mar. En las jornadas del cautiverio babilónico, las poblaciones de la corteza no conocían nada de la expresión del soberano, permanecían hundidas en la oscuridad y ni siquiera habían captado la denominación del soberano. Si Jeremías les hubiera comunicado que proclamaran el regreso de los hebreos de Babilonia bajo tales circunstancias, habría constituido inútil y absurdo. Solamente existe una interpretación justa y legítima de la garantía del fragmento. El acontecimiento que proclama permanece todavía futuro. La congregación de la que se pronuncia constituye una congregación que todavía permanece por arribar. Compañeros, considero que la interpretación que acabo de otorgar permanece en total armonía con múltiples otras profecías claras de las Escrituras. La temporalidad me faltaría si citara una 10ª porción de los fragmentos que enseñan la misma verdad. De los 16 profetas del Antiguo Testamento, existen al menos 10 en los que se menciona expresamente la congregación y restauración de los hebreos en las jornadas finales. De cada uno de estos 10, adoptaré un testimonio. Pronuncio un testimonio deliberadamente. Permanezco ansioso por no sobrecargar el asunto con evidencia. Solamente anhelaría recordar al oyente que los fragmentos que permanezco a punto de citar constituyen solamente una diminuta porción de la evidencia que podría presentarse. Comparto esto ante ustedes sin nota ni comentario. Solamente anhelo que sean sopesados y examinados y los varios capítulos de los que se adoptan descifrados cuidadosamente. Considero que existe una observación común que se aplica a todos ellos. Todos apuntan a una temporalidad que todavía resulta futura. Todos predicen la congregación definitiva de la población hebrea de los 4 rincones del orbe y su restauración a su propio territorio. Debo solicitarles que consideren que el asunto admite ser elaborado con mucho mayor detalle del que permiten los límites de esta dirección. Sin embargo, permanezco resuelto a no recargarlo penetrando en asuntos de trascendencia comparativamente subordinada. No lo complicaré deteniéndome en la forma en que Israel será congregado y los acontecimientos particulares que acompañarán la congregación.
Podría mostrarles por evidencia escritural que los hebreos probablemente primero serán congregados en una condición no convertida, aunque humillados, y posteriormente se les enseñará a contemplar a aquel a quien traspasaron a través de mucha tribulación. Podría pronunciar de la magnificencia futura de Jerusalén después de que los hebreos sean restaurados y del último asedio que soportará según lo describe Zacarías y nuestro soberano. Pero me abstengo. No transitaré más allá de los límites de mi fragmento. Considero que resulta superior presentar su garantía de peso en su simplicidad desnuda. Israel diseminado será todavía congregado. Esta constituye la perspectiva futura del hebreo. Ahora, ¿existe algo contrario a esta congregación en el Nuevo Testamento? No logro localizar una sola expresión. Distante de constituir este el caso, localizo un capítulo en la Epístola a los Romanos, donde el asunto se discute completamente. Un apóstol inspirado pronuncia allí de que Israel será una vez más recibido en el favor del Altísimo, injertado y rescatado. Contemplar Romanos 11 del 1 al 32. ¿Existe algo inalcanzable en esta congregación de Israel? ¿Quién pronuncia de inalcanzabilidades? Si un incrédulo que explique la condición contemporánea e historia pasada de Israel, si logra, y cuando haya resuelto ese problema poderoso, logramos escucharlo. Si un cristiano que piense nuevamente previo a pronunciar de que algo constituya inalcanzable con el Altísimo, que descifre la visión de los huesos secos en Ezequiel y marque a quién se aplica esa visión, que contemple a su propia conversión y resurrección de la muerte de transgresiones y reconsidere el pensamiento indigno de que algo constituya excesivamente complicado para el soberano. ¿Existe algo inconsistente con los tratos anteriores del Altísimo en la congregación de Israel? ¿Existe alguna extravagancia en esperar tal acontecimiento? ¿Por qué deberíamos pronunciar eso? Razonando por analogía, no logro contemplar ningún fundamento para negarnos a considerar que el Altísimo todavía logre ejecutar materias maravillosas por el colectivo hebreo. ¿No resultaría más maravilloso contemplarlos congregados una vez más en Palestina de lo que fue contemplarlos traídos de Egipto al territorio prometido? Lo que el Altísimo ha ejecutado una ocasión, seguramente logra ejecutarlo nuevamente. ¿Existe algo improbable en la congregación de Israel? Ay, oyente, somos pobres evaluadores de probabilidades. Las formas del Altísimo de transportar a materialización sus propios propósitos no deben ser evaluadas por el estándar del hombre ni medidas por la línea y plomada de lo que el hombre denomina probable. En la jornada en que los descendientes de Israel salieron de Egipto, alguien habría pronunciado que constituía probable que tal población de siervos alguna ocasión produciría un libro que voltearía el orbe al revés. Sin embargo, esa población lo ha ejecutado. De esa población ha arribado la Biblia. Hace 4 milenios, alguien habría pronunciado que constituía probable que el descendiente del Altísimo arribaría a la corteza y padecería en la carne, en una cruz previo a arribar a la corteza, en magnificencia para reinar. Sin embargo, así ha constituido. El Mesías ha subsistido y ha padecido y ha fenecido. Distante con esta charla sobre improbabilidades. Los caminos del Altísimo no constituyen nuestros caminos. Finalmente, ¿existe algo fanático o entusiasta en esta expectativa de que Israel será congregado? ¿Por qué deberían pronunciarlo los hombres? Tus propios sentidos te comunican que el orden contemporáneo de las materias jamás convertirá al orbe. No existe una congregación o parroquia o congregación donde los convertidos constituyan más que un diminuto rebaño. No existe un ministro fiel en la corteza y jamás lo ha existido que haya contemplado más
que la extracción de un colectivo para servir al Mesías. Una modificación debe arribar previo a que la corteza se llene del reconocimiento del soberano. Un nuevo orden de maestros debe ser incorporado y una nueva dispensación inaugurada. Estos maestros, considero firmemente, constituirán hebreos convertidos y entonces se contemplará la materialización de las notables expresiones. Si el rechazo de ellos constituye la reconciliación del orbe, ¿qué constituirá su recepción sino existencia de entre los fenecidos? Romanos 11:15. No logro detenerme más en esta rama de mi asunto. Lo abandono con una observación general que logra resonar a algunos oyentes como una verdad obvia. Constituya o no una verdad obvia, considero que la observación resulta de vital trascendencia y anhelo sinceramente que permaneciera más profundamente impresa en todas nuestras mentalidades. Les solicito entonces que establezcan firmemente en su mentalidad que cuando el Altísimo pronuncia que algo se ejecutará, debemos considerarlo. No poseemos derecho a iniciar a pronunciar de probable e improbable, probable e improbable, alcanzable e inalcanzable, razonable e irrazonable. ¿Qué constituye todo esto sino escepticismo velado e infidelidad disfrazada? ¿Qué ha pronunciado el soberano? Estas constituyen las únicas interrogantes que poseemos derecho a ejecutar, y cuando la respuesta a ellas resulta clara, no poseemos nada que ejecutar sino considerar. Nuestra razón logra insurreccionarse. Nuestras ideas preconcebidas de lo que el Altísimo debería ejecutar logran recibir un rudo golpe. Nuestros sistemas privados de interpretación profética logran ser destrozados en piezas. Nuestros prejuicios secretos logran contemplarse gravemente ofendidos. ¿Pero qué debemos ejecutar? ¿Debemos atenernos a las Escrituras o constituir de todos los hombres los más miserables? A cualquier costo, aferrémonos a la expresión: que el Altísimo constituya veraz y todo hombre mentiroso en todos los asuntos de profecía no materializada. Anhelo por mi porción recurrir a este principio. Contemplo múltiples materias que no logro explicar. Localizo múltiples complicaciones que no logro resolver. Pero no me atrevo a renunciar a mi principio. Permanezco determinado a considerar absolutamente todo lo que el Altísimo pronuncia. Reconozco que absolutamente todo resultará veraz en la jornada final. Descifro que pronuncia en el fragmento ante nosotros esta jornada: quien diseminó a Israel, lo congregará. Debe constituir veraz, percibo. Sean cuales constituyan las complicaciones, que Israel será congregado, lo considero firmemente. El último punto sobre el que propongo detenerme resulta puramente práctico. Constituye el deber que las congregaciones gentiles deben a Israel. Oyente, al tocar este punto, no anhelaría que por un instante supongas que la futura congregación de Israel depende de algo que el hombre logre ejecutar. Los consejos y propósitos del Altísimo resultan independientes de la potencia humana. La luminaria solar se pondrá esta noche a su hora señalada, y ni monarca, lores ni comunes, papa, presidente ni emperadores logran apresurar, prevenir o posponer su puesta. Las mareas del mar fluirán y refluirán esta semana en su curso regular. Y ningún decreto científico ni habilidad de ingeniería logra interferir con su movimiento. Y de la misma forma, las garantías del Altísimo concernientes a Israel se materializarán todas en la debida estación, ya constituya que queramos captar o ya constituya que queramos abstenernos. Cuando arriben las temporalidades y las estaciones que el Altísimo ha colocado en su propio poder, Israel será congregado, y todas las alianzas y combinaciones de estadistas y toda la persecución e incredulidad de las congregaciones apóstatas no podrán impedirlo. Pero contemplando que esperamos tales materias, nos corresponde a todos permanecer en el camino del deber.
Nos conviene considerar gravemente la solemne interrogante: ¿qué clase de personas deberíamos constituir? ¿Y de qué forma logramos testimoniar nuestro pleno asentimiento a los propósitos del Altísimo sobre los hebreos? ¿Logramos en ningún sentido constituir colaboradores con el Altísimo? ¿No deberíamos recordar ese pronunciamiento notable de Pablo: por vuestra misericordia ellos obtendrán misericordia? Romanos 11:31. Esta constituye la interrogante a la que ahora anhelo otorgar brevemente una respuesta práctica. Considero entonces, por una porción, que resulta un deber incumbente a todos los cristianos gentiles adoptar un interés especial en la condición espiritual de la población hebrea y otorgar a su conversión un lugar especial en nuestras súplicas. Pronuncio deliberadamente su condición espiritual, abandono de lado su posición civil y gubernamental. Pronuncio exclusivamente de nuestro deber hacia las almas hebreas. Pronuncio que les debemos una deuda especial y que esta deuda debe ser cuidadosamente pagada. Apreciamos nuestras Biblias y poseemos razón en ejecutarlo. Un firmamento sin luminaria solar no resultaría más vacío que un orbe sin Biblia. Pero alguna ocasión reflexionamos que cada página de ese bendito libro fue inscrita bajo la inspiración del Altísimo por extremidades israelitas. Recuerda que cada capítulo y versículo que descifras en nuestra Biblia se lo debes bajo el Altísimo a Israel. No existe una sola sociedad espiritual que se reúna en Londres en el mes de mayo que no permanezca constantemente laborando con herramientas israelitas. Apreciamos el glorioso Evangelio de la gracia del Altísimo y poseemos razón en ejecutarlo. Un territorio sin el Evangelio como Mongolia o China no constituye nada superior que un desierto moral. Contempla la colosal diferencia entre Europa y América con el Evangelio, a pesar de todos sus vicios, y África y Asia sin él. Pero, ¿alguna ocasión reflexionamos que los primeros predicadores de ese Evangelio constituyeron todos hebreos? Los hombres que a costo de sus existencias transportaron por primera ocasión de pueblo en pueblo las benditas novedades del Mesías sacrificado no constituían gentiles. Los primeros en adoptar la lámpara de la verdad, que se pasó de extremidad en extremidad hasta que alcanzó a nuestros antepasados paganos, constituyeron todos hombres de Israel. Nos regocijamos en el Mesías y nos gloriamos en su persona y labor. Sin un Salvador subsistente y la sangre de su expiación, una ocasión ejecutada en la cruz, seríamos verdaderamente miserables. Pero alguna ocasión reflexionamos que cuando ese Salvador se transformó hombre para que como sustituto del hombre lograra subsistir y padecer y fenecer, nació de una mujer hebrea. Sí, que eso jamás se olvide. Cuando el Altísimo se manifestó en la carne y nació de una mujer, esa mujer constituía una virgen de la residencia de David. Cuando el Salvador garantizado adoptó carne y sangre para aplastar la cabeza de la serpiente y redimir al hombre, no adoptó carne y sangre de ninguna residencia real entre los gentiles, sino de una de las 12 tribus de Israel. Reconozco minuciosamente que éstas constituyen materias antiguas. Han sido frecuentemente urgidas, frecuentemente alegadas, frecuentemente presionadas sobre la atención de las congregaciones. No me avergüenzo de presentarlas nuevamente. Pronuncio que si existe tal materia como la gratitud en el corazón del hombre, resulta el deber de todos los cristianos gentiles adoptar un interés especial en la labor de ejecutar el bien a los hebreos. Considero además que resulta un deber incumbente a todos los cristianos gentiles constituir especialmente cuidadosos de que quiten las piedras de tropiezo del camino de Israel y de que no ejecuten nada para disgustarlos con el cristianismo o impedir su conversión. Este constituye un asunto que se menciona expresamente en las Escrituras.
Allí localizamos a Isaías, comunicándonos que quitemos las piedras de tropiezo del camino del colectivo del Altísimo, como señala Isaías 57:14. Verdaderamente, el profeta minuciosamente podría pronunciar de esto. Ningún hombre logra contemplar alrededor de las congregaciones gentiles y dejar de contemplar que poseía causa. ¿Qué pronunciaremos de la evidente falta de santidad y el descuido de los 10 mandamientos del Altísimo que prevalece tan ampliamente en la cristiandad? ¿Qué pronunciaremos de la idolatría inaugurada y descarada que ofende la perspectiva en todas las congregaciones católicas romanas? ¿Qué pronunciaremos del modo racionalista de interpretar la historia del Antiguo Testamento que se ha infiltrado tan extensamente en los comentarios contemporáneos? El sistema de considerar las historias de Abraham, Jacob, José y similares como tantos mitos o fábulas ingeniosas, pero no como narrativas de hechos que realmente poseyeron lugar. ¿Qué pronunciaremos del modo tradicional de interpretar las profecías del Antiguo Testamento en el que tantos cristianos se complacen? El sistema de apropiarse de todas las bendiciones para la congregación y entregar todas las materias amargas al pobre Israel despreciado. El sistema de interpretar todas las profecías sobre el primer advenimiento, literalmente, y todas las profecías sobre su segundo advenimiento figurativamente, requiriendo que el hebreo considere el primero en la letra y negándose a su turno a considerar el segundo, excepto en lo que se denomina, por un triste error de denominación, un sentido espiritual. ¿Qué pronunciaremos de todas estas materias, sino que constituyen piedras de tropiezo, colosales piedras de tropiezo en el camino de la conversión de los hebreos? ¿Qué constituyen todas sino colosales barreras entre el hebreo y el Mesías, y barreras incorporadas por extremidades cristianas? Todos debemos ejecutar nuestra porción ayudando a quitar estas piedras de tropiezo. Aquí al menos todos logran ayudar. Aquí, en cualquier circunstancia, cada cristiano gentil logra ayudar a la causa hebrea. Cuanto más pura y encantadora logramos transformar nuestra convicción sagrada, más probable resulta que la recomendemos a Israel. Cuanto más logramos controlar el progreso de la apostasía romana y protestar contra sus idolatrías y corrupciones, más probable resulta que el hebreo considere que existe algo en el cristianismo. Cuanto más logramos promover el hábito de adoptar toda escritura en su sentido claro y literal, más probable resulta que eliminemos prejuicios en las mentalidades de investigadores honestos en Israel y los transformemos listos para captar lo que poseemos que pronunciar. Finalmente, considero que resulta un deber incumbente a todos los cristianos gentiles utilizar empeños especiales para promover la conversión de los hebreos. Pronuncio empeños especiales deliberadamente. Los hebreos constituyen un colectivo peculiar y deben ser abordados de una forma peculiar. Resultan peculiares en su condición mental. Requieren un tratamiento completamente diferente del pagano. Sus objeciones no constituyen las objeciones del hombre pagano. Sus complicaciones no constituyen las complicaciones del hombre pagano. Consideran múltiples materias de las que el hombre pagano jamás ha captado pronunciar. Poseen un estándar de bien y mal con el que el hombre pagano no permanece familiarizado en absoluto. Como el pagano, necesitan constituir convertidos. Como el pagano, necesitan constituir traídos al Mesías. Pero las líneas de razonamiento a seguir con el hebreo y el pagano resultan ampliamente diferentes. Un misionero fiel podría ejecutarlo admirablemente minuciosamente entre los paganos, quien podría localizar complicado razonar con un hebreo. Resultan peculiares en su posición en el orbe.
No se localizan todos reunidos conjuntamente como los africanos en Sierra Leona, o los hindúes, o neozelandeses, o chinos. Constituyen enfáticamente un colectivo diseminado, unos escasos en un territorio y unos escasos en otro. Un empeño para arribar a ellos debe apuntar a nada menos que transmitir misioneros en búsqueda de ellos por todo el orbe. Circunstancias como estas me parecen señalar claramente que nada menos que un empeño especial permitirá jamás a los cristianos descargar su deuda con Israel. Debe existir una división de la labor en el campo misionero. Debe existir una concentración especial de predicación, súplica y comunión amorosa en el colectivo hebreo, o la congregación de los gentiles jamás logra esperar ejecutarles mucho bien espiritual. Sin tal empeño especial, la causa de Israel inevitablemente se extraviará de perspectiva en la causa de todo el orbe pagano. Sin tal empeño especial, no logro contemplar cómo el mandato del fragmento logra constituir correctamente obedecido. Abandono todo el asunto con 3 observaciones que suplico al Altísimo que imprima en las mentalidades de todos en cuyas extremidades logre caer esta dirección. Por una porción, encargo a cada oyente de esta dirección que recuerde la bendición especial que el Altísimo ha garantizado a todos los que se preocupan por Israel. Constituya lo que pronuncie un orbe burlón. Los hebreos constituyen un colectivo amado por causa de sus progenitores. De Jerusalén permanece inscrito: prosperarán los que te aman, como pronuncia el Salmo 122:6. De Israel permanece inscrito: bendito resulta el que te bendice, y maldito resulta el que te maldice, según Números 24:9. Estas garantías todavía no se han agotado. Contemplamos su materialización en la bendición otorgada a la congregación de Inglaterra desde la jornada en que se adoptó por primera ocasión la causa hebrea. Contemplamos su materialización en el honor peculiar que el Altísimo ha colocado de ocasión en ocasión sobre cristianos individuales que han laborado especialmente por la causa hebrea. Charles Simeon, Edward Bickerste, Robert Machine, Haldane Stewart y el Dr. Marsh constituyen ejemplos sorprendentes de lo que pretendo comunicar. ¿Existe alguien que anhele la bendición especial del Altísimo? Entonces, que labore en la causa de Israel y no dejará de localizarla. Por otra porción, encargo a cada oyente de esta dirección que jamás olvide la estrecha conexión que las Escrituras revelan entre la temporalidad de la congregación de Israel y la temporalidad del segundo advenimiento del Mesías al orbe. En un salmo se proclama expresamente: cuando el soberano edifique a Sión, aparecerá en su magnificencia, como pronuncia el Salmo 102:16. ¿Dónde permanece el verdadero creyente que no anhela ese día bendito? ¿Dónde permanece el verdadero cristiano que no clama desde el fondo de su corazón: arribe tu reino? Que todos los tales laboren y otorguen y supliquen para que el Evangelio posea libre curso en Israel. La temporalidad de favorecer a Sión permanece estrechamente ligada con la restitución de todas las materias. Bendita de hecho constituye esa labor, cuya finalización marcará el comienzo de la segunda arribada del soberano. Finalmente, encargo a cada oyente de esta dirección que asegure su propia salvación. No descanses en mero reconocimiento intelectual de asuntos proféticos. No te conformes con solidez intelectual en la convicción. Otorga diligencia para asegurar tu propio llamado y elección. Busca reconocer que tu arrepentimiento y convicción resultan genuinos y veraces. Busca percibir que constituyes uno con el Mesías y Él en ti, y que constituyes lavado, santificado y justificado. Entonces, ya constituya que la finalización de las garantías del Altísimo a Israel permanezca próxima o distante, tu propia porción constituirá segura.
Permanecerás seguro cuando los reinos de este orbe permanezcan transitando. Localizarás al Mesías sin pavor cuando arribe por segunda ocasión a Sión. Te unirás valientemente en el cántico. Bendito el que arribe en la denominación del soberano. Te posicionarás con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del Altísimo y no saldrás más. No existe nada oculto de los sentidos del soberano. No existen secretos con él, solitario o en compañía, de noche o de jornada, en privado o en público. Él reconoce todos nuestros caminos. El que contempló a Natanael bajo la higuera permanece sin modificaciones. Transitemos donde transitemos y nos retiremos del orbe como queramos. Jamás permanecemos fuera de la perspectiva del Mesías. Este constituye un pensamiento que debería ejercer un efecto restrictivo y santificador en nuestras almas. Todos reconocemos la influencia que la presencia de los gobernantes de este orbe posee sobre sus súbditos. La naturaleza misma nos enseña a colocar un freno a nuestras lenguas y comportamiento cuando permanecemos bajo la contemplación de un monarca. El sentido del reconocimiento perfecto de nuestro soberano, de todos nuestros caminos, debería poseer el mismo efecto sobre nuestros corazones. No ejecutemos nada que no nos gustaría que Él contemplara. Busquemos subsistir y desplazarnos y poseer nuestro ser bajo un recuerdo continuo de su presencia. Comportémonos como lo habríamos ejecutado si hubiéramos transitado junto a Él en compañía de Jacobo y Juan junto al mar de Galilea. Algo se permanece agitando justo en el corazón de Israel en este mismo instante. Esa colosal metrópoli, la Santa Jerusalén, la metrópoli del colosal monarca, el lugar de profundo significado espiritual, se ha transformado en el escenario de una situación temible. No permanezco pronunciando de titulares que llenan las principales cadenas de novedades ni de mejoras sociales a las que el colectivo permanece prestando atención. Permanezco pronunciando de profecías bíblicas anunciadas hace milenios de años que se permanecen materializando literalmente ante nuestros sentidos en 2025. Arribó tan rápido, tan intensa y ferozmente, que abandonó al colectivo teniendo que mantener la compostura si querían permanecer. En medio de la turbulencia de la armonía ejecutada por el hombre en la zona, las tensiones gubernamentales y el escrutinio internacional, Jerusalén, la metrópoli donde transitó, suplicó y fue sacrificado, ha constituido testigo de algo que ha abandonado sin expresiones a los expertos y a los eruditos bíblicos, temblando de anticipación, y la mayoría del colectivo en todo el orbe no lo permanece, notando, pero una ocasión que captes lo que realmente permanece materializándose en esa metrópoli sagrada del Medio Oriente, una ocasión que conectes los acontecimientos presentes con las profecías antiguas, vas a contemplar las materias de forma absolutamente diferente y reconocerás que no permanecemos atravesando temporalidades ordinarias. Permanecemos atravesando las jornadas finales previas al regreso. Prepárate, porque lo que permanezco a punto de revelar en los próximos minutos transformará completamente cómo contemplas el orbe y la época que habitamos. Imagínate caminando por las calles milenarias de Jerusalén. Respirar ese aire cargado de historia, escuchar el eco de las oraciones que flotan en el viento, contemplar esas murallas de piedra que han sido testigo de imperios que nacieron y cayeron. Todo parece normal, ¿verdad? Pero detente un momento, mira con más atención. Algo extraordinario está sucediendo ahí mismo, frente a tus ojos. Aparecieron carteles. No son indicaciones turísticas comunes, no te dirigen hacia algún hotel pintoresco o hacia los famosos mercados del casco antiguo. Estos letreros señalan hacia algo muchísimo más impactante, la casa de Dios. ¿Te parece casual? Piénsalo bien.
¿Por qué razón brotarían estas indicaciones justo en el lugar más disputado del planeta? Estamos hablando de Jerusalén, donde cada piedra ha desatado conflictos, donde cada plegaria carga el peso de milenios de esperanza y dolor. Algunos dirán, son solo activistas, gente radical tratando de crear polémica, pero otros ven algo completamente distinto. Para ellos, estos carteles no son simple vandalismo urbano, son señales proféticas, anuncios públicos de que la reconstrucción del templo judío ya no se susurra en secreto, ha salido a la luz del día, visible para todo el mundo. Y aquí surge la pregunta que nos va a perseguir. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de una de las profecías más explosivas de todos los tiempos? La historia nos enseña algo fascinante. Cada vez que se levantó un templo en Jerusalén, el mundo entero se transformó. Imperios se desplomaron, el curso de civilizaciones cambió para siempre, los profetas lo proclamaron. Las naciones lo sintieron en carne propia, y según las Escrituras, viene otro más. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es historia antigua, es profecía viviente, desarrollándose ante nuestros ojos. Para entender la magnitud de estas señales, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Jerusalén siempre fue el escenario donde la profecía y la historia chocan de frente. Hace casi 3 milenios, el rey Salomón construyó algo que dejó al mundo sin aliento. El primer templo no era simplemente un edificio, era una casa de oro puro, madera de cedro y gloria divina. Se decía que la misma presencia de Dios habitaba allí, pero en el año 586 a.C., los babilonios arrasaron la ciudad. Las llamas devoraron sus patios sagrados y el arca del pacto desapareció envuelta en misterio. Siglos más tarde resurgió un segundo templo. Comenzó humilde, pero el rey Herodes lo transformó en una maravilla arquitectónica. Era el templo donde Jesús mismo enseñó, donde los sacrificios ascendían diariamente hacia el cielo. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas marcharon sobre Jerusalén. Piedra por piedra lo demolieron, cumpliendo exactamente la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra. Pero aquí la narrativa toma un giro profético extraordinario. Las Escrituras no terminaron con esa destrucción. Daniel habló de un santuario futuro. Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses sobre un hombre de maldad que se establecería en el templo de Dios. Juan, en Apocalipsis, midió un templo que aún no había sido construido. Nos quedamos entonces con una certeza inquietante. Las Escrituras insisten en que vendrá otro templo, y la historia ha demostrado que cuando el templo se alza, el mundo cambia. Ahora, con nuevas señales marcando el camino, la pregunta ya no es si la profecía habla de un tercer templo, sino si estamos parados al borde de su regreso. La cuestión del tercer templo ya no pertenece únicamente al ámbito teológico o académico. En la Jerusalén de hoy han comenzado a emerger indicios, señales tanto literales como simbólicas que apuntan directamente hacia su posible retorno. Y estas señales están conmoviendo no solo los corazones de los devotos, sino también despertando los temores de escépticos que durante mucho tiempo desestimaron la profecía como simple mitología. Empecemos con algo sorprendentemente sencillo: carteles de tráfico. En años recientes, visitantes que caminan por las estrechas callejuelas de Jerusalén han avistado nuevos indicadores. No señalan hacia los bazares del casco antiguo ni hacia puertas históricas, sino hacia algo mucho más provocativo: la casa del Señor. Estos letreros no dirigen turistas hacia algún museo, ni guían peregrinos hacia santuarios existentes. Apuntan hacia algo que aún no existe físicamente: el futuro templo de Dios. Algunos podrían encogerse de hombros y decir que es solo un pequeño grupo colocando etiquetas o pancartas. Es cierto, probablemente los carteles fueron impresos por una organización religiosa marginal, pero en Israel el simbolismo nunca es trivial.
Cada piedra, cada ritual, cada eslogan tiene peso específico. Y lo que comienza como acto simbólico puede transformar la conciencia pública de maneras que reescriben la historia. La aparición de estos indicadores no es simplemente una protesta peculiar, es un recordatorio de que para muchos el templo ya no es un sueño olvidado. Es una meta viviente, lo suficientemente audaz como para anunciarse en las calles. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este fenómeno conecta directamente con profecías antiguas. Isaías declaró que en los últimos días el monte de la casa del Señor se establecería como el más alto de los montes, y todas las naciones fluirían hacia él. Miqueas hizo eco de la misma visión. Pueblos de toda la tierra se dirigirían hacia Jerusalén diciendo: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob». Estas profecías no hablan de oscuridad, describen un tiempo cuando la idea del templo se vuelve visible, innegable y global. La existencia misma de carteles que señalan hacia un templo aún no construido refleja extrañamente esa expectativa profética. La casa del Señor será algo que las naciones no podrán ignorar. Pero los carteles de tráfico son solo el comienzo. Quizás la señal más significativa yace en lo que está ocurriendo en el mismo monte del templo. Durante décadas, el monte donde ambos templos antiguos se alzaron ha sido un punto de tensión global explosiva. Los musulmanes lo veneran como sitio de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Los judíos lo honran como el lugar más sagrado de la tierra. Sin embargo, durante gran parte de la historia moderna, la oración judía allí ha estado estrictamente prohibida por ley y por fuerza. Por generaciones, cualquier judío que intentara inclinarse, susurrar una plegaria o incluso mover los labios en devoción silenciosa arriesgaba arresto o expulsión policial. El monte estaba, en la práctica, vedado, pero esa realidad está cambiando. En años recientes, algo sin precedentes ha ocurrido. Líderes israelíes mismos, no solo activistas religiosos, sino funcionarios gubernamentales han ascendido al monte y dirigido oraciones públicas. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando el miembro del Knesset Ben Gvir, acompañado por miles, oró abiertamente en el monte del templo. Por primera vez, la ley no lo detuvo. Las fuerzas de seguridad no lo arrastraron. En cambio, la oración siguió adelante. Este momento no fue meramente teatro político. Marcó un punto de inflexión en el estatus del monte mismo. Lo que había sido considerado territorio prohibido, incluso intocable, ahora se está transformando en un espacio controvertido, pero cada vez más normalizado para la oración judía. Cada vez que un líder ora públicamente, el tabú se debilita y la idea del culto judío en el monte se fortalece. La profecía nuevamente arroja luz sobre esto. Zacarías predijo que en los últimos días Jerusalén se convertiría en piedra pesada para todos los pueblos, una ciudad que hace temblar a las naciones debido a la lucha que la rodea. Esa profecía es visible en cada titular sobre el monte del templo. Cada oración ofrecida allí enciende controversia.
Cada movimiento político provoca clamor internacional. Sin embargo, la tendencia persiste. El monte se abre lentamente a la presencia judía, alineándose con la visión profética. Hay más señales todavía dispersas por Israel. Una migración silenciosa pero constante continúa. Judíos regresando del exilio, conocido como Aliá. Este retorno fue profetizado por Ezequiel, quien vio huesos secos cobrando vida, una nación renaciendo y tribus dispersas reuniéndose. En nuestra generación, judíos de Rusia, Etiopía, Estados Unidos y más allá han regresado en oleadas a su tierra ancestral. Y con cada ola de Aliá, la visión de un templo restaurado se vuelve más plausible, porque el pueblo requerido para construirlo está presente nuevamente, habitando en la tierra de sus antepasados. Luego está el asunto de la arqueología. Venid las calles antiguas de Jerusalén. Túneles serpentean a través de la roca madre cerca del monte del templo. Los arqueólogos han descubierto escalinatas, baños rituales y ruinas del tiempo del segundo templo. Cada descubrimiento añade peso a la realidad de que esto no fue leyenda, fue historia. Los peregrinos una vez caminaron estos escalones. Los sacerdotes se purificaron en estos mikves y los adoradores se pararon con asombro mientras el humo de los sacrificios ascendía al cielo. Para los escépticos, la arqueología una vez se pensó que refutaría las escrituras. Pero en Jerusalén, lo opuesto ha ocurrido. Pala tras pala, solo ha confirmado el registro bíblico. Las piedras claman, haciendo eco de la memoria de un templo que una vez se alzó y quizás insinuando uno que podría elevarse nuevamente. Entonces, cuando hablamos de señales hacia el templo, no estamos discutiendo un evento singular, sino una convergencia. Carteles en las calles, oraciones públicas en el monte, migraciones masivas de regreso a la tierra, revelaciones arqueológicas bajo la ciudad. Todos estos juntos forman un patrón, una agitación, un presagio de algo más grande en el horizonte. Y aquí es donde el análisis se vuelve sobrio. Ninguna de estas señales por sí sola sacudiría el mundo. Una pancarta puede ser ignorada, una oración puede ser desestimada, un artefacto puede ser archivado en un museo, pero cuando se entrelazan, cuentan una historia en la cual el pueblo judío no se está retirando del sueño del templo, sino avanzando hacia él con nueva determinación. El punto crítico es este: la conciencia ha cambiado. Durante siglos, incluso judíos devotos oraron por el templo con poca expectativa de que pudiera regresar en su tiempo de vida. Hoy, muchos creen lo contrario. Los líderes religiosos hablan de ello abiertamente. Las figuras políticas lo defienden públicamente. Las instituciones se preparan para ello prácticamente. Y las señales en las calles de Jerusalén lo hacen visible para que todos lo vean. Este cambio, más que cualquier acto singular, puede ser la señal más profética de todas. Porque la profecía no describe un mundo en el cual el templo es una fantasía. Describe un mundo en el cual las naciones se ven forzadas a confrontarlo, oponerse a él, reaccionar ante él. Y Jerusalén hoy se está moviendo precisamente hacia esa condición. Tomadas en conjunto, estas señales crean una sensación de inevitabilidad. La pregunta ya no es si el templo es recordado, sino si el escenario está casi listo para su regreso. Y si ese es el caso, entonces la profecía no está esperando otro siglo. Puede estar tocando a la puerta de nuestro propio tiempo. Si las señales y oraciones sugieren un deseo creciente, entonces los preparativos demuestran que ya no es solo un sueño. En el corazón de Jerusalén se alza una institución con un propósito singular: el Instituto del Templo. Fundado en 1987, ha pasado décadas dedicado a una misión: restaurar los utensilios, vestimentas y rituales del templo para que el momento en que comience la construcción, el culto pueda renovarse sin demora.
Esto no es un esfuerzo simbólico. Casi cada objeto sagrado descrito en la Torá ha sido meticulosamente recreado. La menorá dorada, construida según especificaciones bíblicas, brilla con 7 brazos de oro puro. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y las trompetas de plata han sido completados. Incluso las vestimentas del sumo sacerdote, tejidas con hilo azul, púrpura y escarlata, coronadas con la placa dorada inscrita «Santo al Señor», están listas para usar. Los sacerdotes están siendo entrenados. Estudios genealógicos han identificado hombres del linaje sacerdotal de Aarón. Algunos ya han ensayado sacrificios antiguos, no en teoría, sino en práctica, levantando cuchillos, derramando libaciones, ofreciendo corderos como fue mandado. Estos ya no son conceptos distantes en libros, son rituales vivientes revividos en preparación. Quizás la preparación más llamativa es una que ha capturado titulares mundialmente: la búsqueda de la vaca bermeja. La Torá, en Números 19, requiere una vaca bermeja sin defecto para la purificación del servicio sacerdotal. Un animal sin mancha, sin un solo pelo que no sea rojo. Durante siglos, tal criatura parecía imposible de encontrar. Pero en años recientes, criadores de ganado, incluyendo asociaciones con rancheros en Estados Unidos, han identificado candidatos. En Israel hoy, una vaca bermeja ha sido criada y es vigilada con cuidado extraordinario. Si permanece sin mancha hasta la madurez, podría habilitar los ritos de purificación necesarios para que comience el culto del templo. Para quienes observan la profecía, esto es electrizante. La vaca bermeja no es meramente una curiosidad, es una llave profética. Sin ella, el servicio del templo no puede ser ritualmente puro. Con ella, la barrera final es removida. El mensaje es claro: la infraestructura del templo no está esperando ser diseñada, ya está completa. Los utensilios sagrados están almacenados. Los sacerdotes están entrenados. Los requisitos rituales se están cumpliendo. La única pieza faltante es el permiso. La señal política para construir. Esto genera una reflexión sobria. Mientras líderes globales debaten acuerdos de paz y disputas territoriales, bajo la superficie existe una realidad paralela. Un pueblo ya preparado para actuar, el momento en que surja la oportunidad. El tercer templo no es una esperanza abstracta. En términos prácticos, está a una decisión de convertirse en realidad física. Y aquí es donde la profecía intersecta con la política. El Instituto del Templo declara: estamos listos. Pero la pregunta permanece: cuando llegue la oportunidad, ¿permitirá el mundo que suceda? ¿O el intento encenderá una tormenta diferente a cualquier cosa vista antes? Porque si el Instituto del Templo ha probado algo, es esto: la preparación está terminada. Los utensilios están listos, los sacerdotes están entrenados, la vaca bermeja espera. Y todo lo que permanece es el momento cuando la historia colisione con la profecía y se coloque la piedra fundamental del tercer templo. Para ahora, las preparaciones para un tercer templo son claras. Los utensilios están listos, los sacerdotes están entrenados, incluso la vaca bermeja espera, pero una pregunta permanece. Quizás la más apremiante de todas: ¿cómo sucederá realmente? Porque por todas las señales y oraciones, el templo aún no se alza. La cúpula de la roca todavía corona el monte. Las fuerzas políticas aún lo mantienen en delicado equilibrio. Entonces, si un tercer templo va a elevarse, ¿qué camino posible podría traerlo a la realidad? La profecía y la historia sugieren al menos 3 escenarios, cada uno asombroso a su manera. El primer escenario es el más audaz. En esta visión, el pueblo judío avanza con la construcción a pesar de la oposición. Quizás los vientos políticos cambian dramáticamente o una crisis súbita altera el equilibrio de poder.
Tal vez la presión internacional se debilita e Israel afirma soberanía sobre el monte del templo con determinación. En este caso, el templo podría construirse en desafío abierto a la resistencia, que seguiría casi ciertamente conflicto. El mundo islámico venera la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca como sagradas. El pensamiento de un templo judío reemplazando o incluso rivalizando esos santuarios es intolerable para muchos. Tal movimiento encendería protestas, violencia y posiblemente guerra a gran escala. Las naciones no se quedarían de brazos cruzados y Jerusalén, como advirtió Zacarías, se convertiría en piedra pesada, inmovible, pero aplastante para quienes traten de levantarla. Pero la historia enseña que lo que parece imposible a veces puede lograrse a través de persistencia. Después de todo, el renacimiento de Israel en 1948 fue considerado imposible por muchos. Sin embargo, sucedió. La reunificación de Jerusalén en 1967 se pensó improbable. Sin embargo, se logró. ¿Podría la reconstrucción del templo seguir el mismo patrón? ¿Un sueño impensable súbitamente hecho real? Si es así, la profecía indica que marcaría un punto de inflexión para el mundo. Los sacrificios se reanudarían. Los peregrinos se congregarían y las tensiones globales se elevarían como nunca antes. El segundo escenario parece más diplomático. En lugar de desafío directo, el templo podría emerger a través de negociación. Profetas como Daniel hablan de un pacto, un tratado hecho con muchos por un tiempo establecido. Algunos eruditos interpretan esto como un acuerdo político que permite el culto del templo bajo la apariencia de paz. Imagina esto: mediadores internacionales negocian un acuerdo entre Israel y sus vecinos. Quizás el monte se divide en secciones. La cúpula de la roca y Al-Aqsa permanecen para el culto musulmán, mientras una nueva estructura, el tercer templo, se alza cerca. Ambas fe en teoría coexisten en la misma meseta sagrada. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para el mundo, aparecería como triunfo de tolerancia, milagro de diplomacia. Y sin embargo, bajo la superficie, la profecía advierte de engaño. Daniel 9:27 describe este pacto como uno que después se rompe. Apocalipsis habla de paz que es destrozada por tribulación. Un acuerdo político puede traer calma por una temporada, pero sería una calma frágil, enmascarando corrientes espirituales más profundas. Este escenario resuena con los titulares de hoy: acuerdos de paz, tratados de normalización y cumbres internacionales constantemente circulan la cuestión de Jerusalén. ¿Podría uno de estos ser la apertura a través de la cual se permita que el templo se alce? Si es así, la profecía sugiere que la paz sería temporal, un preludio a algo más oscuro. El templo se alzaría no como el fin del conflicto, sino como el escenario sobre el cual se desarrolla el próximo acto de la historia. El tercer escenario es el más escalofriante. En esta visión, el templo se convierte no meramente en sitio de culto, sino en trono de engaño. Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2 que el hombre de maldad tomará su asiento en el templo de Dios, declarándose ser Dios. Apocalipsis hace eco de esta visión, retratando una bestia que demanda adoración de las naciones. En este escenario, el templo es de hecho reconstruido, pero su propósito se tuerce. En lugar de ser la morada de la presencia de Dios, se convierte en el escenario para la mayor falsificación en la historia. Los sacrificios pueden reanudarse brevemente,
pero son interrumpidos cuando el anticristo se exalta allí. Jesús mismo advirtió de la abominación desoladora, un acto tan profano que señala el comienzo de gran tribulación. Esta interpretación es sobria para los cristianos. El ascenso del templo, a menudo celebrado por algunos como señal profética, también puede anunciar el capítulo más oscuro de rebelión humana contra Dios. No solo será lugar de devoción, sino campo de batalla por las almas, donde verdad y engaño chocan al más alto nivel. Y sin embargo, incluso en esta visión aterrorizante, la profecía ofrece esperanza, porque las mismas escrituras que advierten del anticristo también prometen su derrota. El templo puede convertirse en su escenario, pero no será su trono final. Cristo mismo regresará para destruirlo con el aliento de su boca y el resplandor de su venida. Cuando se ven lado a lado, los tres escenarios presentan caminos muy diferentes, pero todos convergen en un punto singular: el templo alzándose nuevamente. Ya sea a través de desafío audaz, acuerdo diplomático o poder engañoso, la profecía sugiere que el resultado es el mismo. El templo se convierte central una vez más al destino de Jerusalén y el mundo. Para algunos, esto es causa de gozo, para otros, causa de temor, pero para todos es llamada a vigilancia, porque sin importar cómo regrese el templo, no será evento silencioso. Encenderá pasiones, dividirá naciones y cumplirá profecías escritas hace miles de años. Y aquí yace la verdad sobria. Las piedras fundamentales del tercer templo pueden ya estar colocadas, no en mortero y piedra, sino en corazones cambiantes y política inquieta. El mundo puede no ver aún las paredes alzarse, pero el andamiaje de la historia está en su lugar. Y entonces la pregunta permanece: cuando el templo se alce, ¿qué papel jugará en el drama final? ¿Un santuario de culto, una plataforma para la paz o el mismo trono del engaño? La respuesta quizás será las tres, desarrollándose en secuencia, cada una cumpliendo las palabras habladas hace mucho tiempo. Hasta este punto, la pregunta ha sido práctica: ¿cómo podría alzarse un tercer templo? Pero bajo la política y la historia yace algo más profundo, una cuestión de significado. ¿Qué representaría teológicamente tal templo? Para el judaísmo, el templo no es solo un edificio, es el lugar donde cielo y tierra una vez se tocaron. La Torá lo describe como morada de la presencia de Dios, la Shekinah, descansando sobre el arca del pacto. Para muchos judíos devotos, su ausencia no es simplemente pérdida arquitectónica, sino exilio espiritual. Oran diariamente por su regreso, creyendo que restaurará la relación covenantal de Israel en su plenitud. Para ellos, reconstruir el templo no es opcional, es destino. Pero el cristianismo ve la cuestión a través de otro lente. El Nuevo Testamento declara que en Jesús el papel del templo fue cumplido. Su sacrificio en la cruz fue mayor que la sangre de toros y cabras, y su cuerpo fue llamado el verdadero templo. Pablo incluso escribió que los creyentes mismos son templos vivientes donde mora el Espíritu de Dios. Desde esta perspectiva, el retorno de un templo físico no es necesario para el culto, sin embargo, permanece proféticamente significativo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento también ata el templo futuro a eventos del tiempo final. Jesús habló de la abominación desoladora de pie en el lugar santo. Pablo describió al hombre de maldad entronizado allí. Y Juan, en Apocalipsis, visualizó culto medido dentro de un santuario que aún no había existido. Para los cristianos, entonces, un templo reconstruido es tanto señal de la soberanía de Dios como advertencia de lo que viene. Y así las implicaciones teológicas tienen capas. Para los judíos es redención, para los cristianos es confirmación de profecía, tanto esperanzadora como ominosa. Para otros, puede simplemente ser símbolo del anhelo humano de reconectarse con lo divino. Pero sin importar la interpretación, una cosa es cierta: si un tercer templo se alza,
no será estructura silenciosa. Proclamará a cada fe y cada nación que la profecía ha salido de textos sagrados y entrado al escenario mundial. Y eso lleva la discusión a un punto aún más inquietante. Porque si el templo verdaderamente regresa, la reacción de naciones y religiones mundialmente podría sacudir los cimientos del orden global mismo. De carteles puestos en calles de Jerusalén a oraciones una vez prohibidas, ahora resonando a través del monte del templo. De preparaciones de utensilios y vestimentas sacerdotales a ojos vigilantes sobre una vaca bermeja sin defecto. La imagen es inconfundible. Estos no son eventos dispersos, forman un tapiz, hilos tejidos juntos en algo más grande, un momento profético desarrollándose ante nuestros ojos. Durante siglos, creyentes leyeron estas profecías como promesas distantes o advertencias para una generación futura. Pero el peso de la evidencia sugiere que el futuro puede ya estar aquí. La arqueología descubre el pasado. La política cambia en el presente y la profecía apunta hacia lo que viene después. Ya no es cuestión de si el tercer templo podría alzarse, sino cuándo. Y con esa realización viene la advertencia. Porque si la profecía se está cumpliendo, no es solo sobre piedra y oro, rituales y sacrificios, es sobre destino. La Biblia no evita decirnos que el templo también se convertirá en escenario para conflicto, engaño y tribulación. Para algunos, su ascenso será la redención largamente esperada. Para otros, señalará la sombra del anticristo. Pero para todos, será llamada a elegir fe, compromiso o resistencia. Por esto las señales no pueden ser ignoradas. El camino al templo es también el camino a los capítulos finales de la historia. Y aquellos que están observando, esperando, discerniendo, entienden que la cercanía del templo también significa la cercanía de algo mayor. No estamos leyendo una historia antigua, estamos parados dentro de ella. Y la llamada es clara: despierta, prepárate, porque el que viene está cerca. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante.